Bueno, Canela, tercera parte. Ya estamos instalados en Buenos Aires, Sí. en la televisión. Sí. Hacé un repaso rápido por tu carrera, pero tuviste éxitos. No se hablaba del éxito. No, es cierto. A la vez que era usé la otra palabra cosa. éxito, pensé que estaba Sí. mal utilizada. No, mal utilizada no, pero no era un concepto, o sea, eras una persona reconocida. Había 4 canales Claro. en blanco y negro. Yo trabajaba en el 13, que era un poco el canal más mejor organizado, no quiero decir más profesional, pero Mestre trajo... Goar Mestre. Goar Mestre, a quien conocí, que recorría el canal para ver cómo estábamos. ¿Cómo iba todo? Cómo iba todo. ¿Viste lo de, cómo era el dicho? De las vacas que engorda el ganado, ¿cómo era eso? No sé, yo sé que cuando el gallo no está, la gallina... tiene que estar el gallo para que... Bueno, no sé. Bueno. Pero no importa. Y eso fue maravilloso. Bueno, porque yo tenía aquí en Córdoba una relación muy íntima, muy de compañeros con el escenógrafo, con el carpintero que hacía las cosas. Y allá, digamos, era una cosa más extensa, más fría, más compleja. Y además yo era una madre primeriza, pero hice embarazada la primera etapa de Buenas tardes, mucho gusto. Claro. Y recuerdo... Ícono de la televisión. Ícono, realmente. Ícono de la televisión. Pero recuerdo que me ofrecieron el noticiero del canal. Pero eso sí, claramente vi que yo no servía para el mundo de la información política. No era, mi vocación iba más por la música, la literatura, el juego. Yo era muy juguetona, la canción que podía cantar. Entonces eso duró un tiempito, me convocaron simultáneamente para el noticiero y para Buenas tardes, mucho gusto. Y yo tomé la opción de Buenas tardes, mucho gusto, que me sirvió también para terminar de informarme acerca de la vida de una mujer y su hogar, ¿no? Trabajé con Doña Petrona. Doña Petrona C. de Gandulfo. ¿Y su ayudante qué era? Juanita. Juanita. Pionera en esto de cocinar en cámara, que hoy es tan común. Claro, sí. ¿Y cómo te llevas? Bueno, después viene la etapa, me imagino, yo agarraste muy bien la etapa de la televisión de cable, porque en el TN tenías siempre Pero eso fue tu programa mucho después. 1993, 94, por ahí. En el medio hice muchos programas, trabajé con Neustadt, trabajé con grupos de trabajo. Ahora, mira, ni recuerdo cuántos, hasta que llegué a una instancia, cuando apareció la dictadura. En televisión no, trabajé en la radio de la Radio Nacional. Mirá. Haciendo un programa de cuentos para niños. Yo ya de algún modo me había orientado hacia ese lugar, con Marta Prada, que después fue directora de Villique. Entonces, ella era productora y yo hacía, me parece, un programa que era, no sé si pionero, pero convocaba a los chicos, hablábamos de los temas de los cuentos. Había muchos cuentos prohibidos, pero nosotros le buscábamos la manera de hablar de la justicia, de hablar de la violencia con los chicos, ¿no? Eso fue una experiencia muy valiosa. Era un programa que salía al aire los sábados por la mañana. Y era tan precaria la situación de Radio Nacional que para poner la púa en el disco de pasta había que poner una moneda de 10 centavos. Y entonces funcionaba, claro, a ese nivel. Pero eran tiempos en que vos contabas un cuento y había un señor que hacía los ruidos, ¿no? Claro, entonces, los efectos especiales. Los efectos especiales, te abría una puerta. Y a mí me causaba gracia porque me tentaba ver cómo se ensimismaba él más que yo sobre el cuento que contábamos. Bueno, pero mientras tanto, y durante todo ese tiempo, los veranos eran de Carlos Paz. Ahí está, a eso quería llegar. Entonces vimos con mi esposo, que amaba a Carlos Paz muchísimo, y él se sentía un carlopacense total. ¿Se dice carlopacense? Carlospacense, y sí, ¿por qué no? Sí, bueno. Hay otros gentilicios. Sí, bueno. Y digamos, cuidaban mucho su casa, que era un centro hospitalario de toda la familia. Yo ya habitaba esa casa, pero veníamos siempre a mediados del verano y nos quedábamos hasta marzo, hasta que empezaban las clases. Luego, cuando las niñas ya fueron a la primaria, muchas veces había que rotar eso. Y Carlos Paz para nosotros era nuestro hogar, ¿no? Más que Buenos Aires, debo decir. Uh-huh. Y aquí estaban mis hermanos y estaba mi mamá, así que iban naciendo los sobrinos, que tenemos 37 sobrinos. Claro, muchos de ellos los conozco, por eso te digo. Sí. ¿Y el centro era el Hotel Italia o no? Todavía no. ¿Todavía Eso no? fue cuando Renato se casó, claro, con el dueño del hotel original,
y que terminó siendo de Aurelia, su esposa y sus hermanas. Ahora están los Ahí lo llegué a entrevistar hijos. a Renato, por eso tal vez mi Bueno, confusión. sí, sí. Renato, que fue un poco el padre, era el mayor de todos, el mayor, es sacerdote y se quedó en Italia. Ese fue el gran dolor de mi madre. Cuando vino a la Argentina tuvo que dejar allí a dos hijos, o una casada, una hija, y Benedetto, Mira. que era sacerdote. Pero después las comunicaciones se pusieron más sencillas, se podía hablar por teléfono y escuchar la voz del otro. No es que no existiera el teléfono, pero había que pedir turno. Seguro, ¿verdad? sí, que te conecten. Bueno, aquí también Sí, había sí, que sí. pedir turno, esperar allí, bueno. Y ahora, Canela, ¿cómo te llevas con ese aparatito que tenés ahí al lado? ¿Esto? Sí. Yo soy medio adicta. Adicta, mira vos. Como vivo sola, mi esposo falleció hace varios años. Encuentro que es como una cajita misteriosa, por supuesto que Está no, la biblioteca de no me Alejandría. engancho en todo. Hablo mucho por teléfono con mis hijos por razones de trabajo, muchas comunicaciones por necesidad, otras por el gusto de conectarme con los amigos. La pandemia fue muy dura y yo solía una vez por día llamar a algún amigo que estaba en dificultades. Mirá, o te porque habías era tomado actor, ese... Y lo hacía como creo que hicimos todos algo Sí, así. Algunos fallecieron durante la pandemia, otros se fueron del país, bueno, ni que hablar de la época de la dictadura, mis amigos se fueron de la Argentina y yo me quedé, por ejemplo, con el vínculo con Noé Chitric, que ya se había ido a Buenos Aires, con muchos personajes que habían formado parte de mi vida en la universidad, que se fueron a Buenos Aires, la misma Laura de Betach con Gustavo Roldán, ¿no? Yo pude reanudar, a veces daban clases en privado, en fin, fue complicado. Bueno, y dentro del aparatito, las redes sociales te llevas bien también, las usas bien. Muy poco, o sea, uso el Facebook, Sí. donde por supuesto hay un lugar para la familia, otro para un grupo de escritores, otros con las editoriales con las que trabajo. Pero a mí me gusta mucho ver cosas sorprendentes, ¿no? Algunas recetas, algo gimnástico y cosas del mundo que yo no había. A veces me ceno, pongo el celular y digo, a ver, ¿a quién voy a escuchar hoy? Y pongo Mercedes Sosa. ¿A quién voy a escuchar hoy? A Lucho Dalla. Todas las cosas de los boleros, los mexicanos, que bailábamos aquí en ¿cómo se llamaba la confitería que estaba en plena sierra? Molino Rojo, No, Múnich. no, la que estaba aquí. Matilde. Matilde era Mira nuestro vos, lugar de encuentro, claro. que era especialmente propicia a los enamorados. Bueno, Canela, no sé qué más tenés ganas de contar, pero lo que yo sí quisiera es que le manden un saludo a toda la gente de Carlos Paz. Vos venís acá y acá te secuestran, Alicia y Ascanio, ¿o no? Yo me secuestro, Te porque autosecuestras. generalmente vengo muy cansada, vengo a reposar, pero voy a dar mis vueltitas por el centro, voy a la óptica de mi hermano, voy al Hotel Italia, mi hermano me mide la visión y... ¿Sabe algo Ascanio de eso? Creo que sí, ¿no? Algo de eso. No sé si hoy me hizo un estudio perfecto que duró 1 hora y media, Mirá. ¿no? Y me dijo que tenía bastante bien, a pesar de que me operé de cataratas, como sucede a mi edad, me recuperé muy bien y me hace cambiar el marco de los anteojos, todas estas cosas. Qué bárbaro. Y luego hay un sobrino que tiene ópticas en Rosario y ahora en Córdoba, que cuando Ascanio no puede, porque estamos lejos, también él me... Te miman, digamos. Sí. Bueno, ¿y qué libro viniste a presentar? Bueno, te voy a hablar de 2 La libros. Hoguera. La Poesía Sí. Reunida fue editada en plena pandemia y fue un regalo de la vida. No es fácil que a un autor de poesía lo llamen, lo convoquen. Ya me lo habían dicho hace un tiempo, pero empezó la pandemia y me dijeron, terminaste el último libro de poesía, aquí hay 5 libros adentro, ¿no? Y el último, La Mejor Herida, que tuvo que ver con la muerte de Héctor y con un poco lo que me quedaba de la infancia, que no había sido todavía poetizado. Siempre hablo de Italia. Mis primeros 3 libros están titulados en italiano: Paese, Arte Povera e In Movimento. Luego ya fui a España y en España hice una residencia de arte, escribí un libro, escribí un libro, lo ilustré a pedido de la gente que me había convocado. Volví a ir a España convocada por el Museo de las Cuevas de Altamira a presentar
una performance, escribí cuentos y bordé la ilustración de los cuentos. Esas cosas locas que tienen que ver con mi infancia. Yo aprendí a bordar cuando era chica y además cuando me piden algo por temperamento, ofrezco algo más y algo más. Por eso estoy siempre cansada, pero al mismo tiempo después me tomo mi tiempo para reposar. Bueno, la poesía reunida, me gustaría leerte un poema. Por favor, sería el que lujo. abramos al azar? Abrirlo al azar o elegí el que vos prefieras. Bueno, a ver. Y se lo vamos a dedicar, ¿sabés a quién? Al Centro Italiano de Carlos Paz. Sí. Vos Que me con él dijiste hice- hablarle a la gente. con él y hizo- sí, todavía- con la gente del Centro Italiano, con la gente del Centro Italiano fuimos a entrevistar a Renato en su momento Sí. y a Ascanio también en su Bueno, momento. entonces le vamos a dedicar a mi familia de Carlos Paz y a toda la gente que acompañó a mi familia. Yo me encuentro muy cerca de personas que me dicen, yo era amiga de Renato, yo era amiga de Sergio, y usted estaba en Córdoba, y yo digo, tuteame por empezar, ¿no? Bueno, te digo, por ejemplo, este poema fue fruto de una sentada en una piedra durante mucho tiempo en una ría. La ría es el mar que se mete en la tierra, que crece y decrece. Eso dura unas horas. Bueno, las horas en que creció, yo estuve ahí. Y como le tengo miedo al agua, tenía miedo de que el agua me llegara hasta... No, el agua llegó Hasta donde tenía mis que llegar. pies. Hasta donde tenía que Y llegar. junto y con esto escribí: blanda savia del río, esa hoja navega hacia lo incierto. Un pájaro dice que la hoja y yo dibujamos un igual destino. El agua alucina, manchado espejo. Y esto tiene que ver con las cuevas de Altamira, que después conocí tanto. Llueve, un poco bajo, de tierra en tierra, a la lumbre de los huesos, colapsa la boca del secreto. Una manada de ciervas se inquieta, nace una más, a sus pies el toro merodea. Bueno, esto es mucho. Quería leer algunos que tengan que ver con mi familia, con mi madre, ¿no? Y entonces aquí tengo uno sencillito, como decía María Elena Walsh, decía, escribir sencillito es muy difícil, decía Claro que María sí. Elena. Algo parecido hacía Yupanqui también. Paese, parvas de trigo al sol, derrama su leche la cabrita blanca, un tren parte y él saluda agitando la gorra de soldado. Cartas escritas con la mano izquierda, en la niebla, ella da luz. Que no tenga problemas de horizonte esa dicha. Alguien empuja al viento, dispersa toda ceniza. Gigliola Canela Cecchini. Bueno, este libro tiene mi nombre, ya edito con mi nombre. Con los tu libros, nombre, ¿sí? Gigliola Cecchini. Estoy recuperando esa identidad que en la televisión fue cambiando. No te pregunté por qué el Canela. Porque medio que Gigliola es muy difícil. Era muy difícil. ¿Y algún productor se le ocurrió que era mejor Canela? No, eso lo busqué Lo buscaste yo. vos. Mis amigos me ayudaron, sí. Bien. Bueno, y ahora aquí vine a presentar La Hoguera. La Hoguera. Que acaba En de el ganar Palacio Ferreira, nada más y nada menos. Sí, es un libro que ganó el Gran Premio de la Literatura para Niños que se otorga a través de Cedilig. Fue para mí muy importante porque fue como, a ver, no quiero hablar de éxito, quiero hablar fue un reconocimiento de mis colegas que escriben, a quienes edité, a quienes conozco y quiero, y en esta ocasión me eligieron este libro porque es bello, no solamente el texto les gustó, el libro es muy bello. Aquí está el náufrago, que es el personaje central de la historia, y el libro comienza diciendo: caminaba encorvado a orillas del mar, vestido con harapos, era un hombre joven. Este es el personaje. Luego aparece el heraldo. El hombre se encuentra con que hay un heraldo que dice que hay una peste, que está cerrada la feria del pueblo, y empieza a los gritos diciendo que hay que denunciar a las brujas, a las mujeres sanadoras, hay que denunciar a aquellas que adivinan el destino, porque hay que quemarlas en la hoguera. Y entonces aparece el ciego, a quien el náufrago le regala una moneda que resulta ser una falsa moneda.
como el ciego no la ve, él cree que por lo menos el ruidito lo va a hacer feliz. No os voy a contar más. No. Como Pero se dice, sigue no la lo historia. stalkeemos. Sigue la historia con la muchacha. Así que hay un joven, una muchacha y un ciego. La muchacha que cose caracolitos en su falda porque suena y el padre ciego puede nadar y no perderse en el mar. Bueno, hasta ahí cuento. Bueno, Gigliola, muchísimas gracias por recibirme. Te voy a decir la última palabra del libro, Dale. porque a mí me gusta mirar cuál es la última palabra del libro. Esa moneda ha sido puesta allí por el gran pez. Si la recoges y haces con ella algo bueno, serás feliz. Gracias, Gigliola. Gracias.